Hermanos y amigos, una vez más que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, especialmente ahora en este momento en el cual vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de elevar alabanzas al nombre que es sobre todo nombre y que merece toda gloria, honra y honor. Ahora, Señor, dispón nuestro corazón para que esté atento a tu verdad y que no haya obstáculos, que no haya impedimento, que nada pueda distraernos de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te pedimos que tú fortalezcas mis debilidades, que tú perdones mis pecados y que tú te dignes en cumplir eso que dice tu palabra, que ésta no volverá atrás vacía, que tú hagas muchísimo más de lo que nosotros podemos imaginar y dar así gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. El pronóstico del tiempo. Ustedes ven que el día como está ahora, ¿verdad? Se podría definir como la aplicación de tecnología y ciencia para predecir el estado de la atmósfera para un periodo futuro y una localidad o región dada. Eso es el pronóstico del tiempo. Pero a pesar de toda la ciencia que nosotros tenemos hoy en día, a pesar de toda la tecnología que nosotros utilizamos hoy en día, el pronóstico del tiempo es inexacto. Y el hermano Camarena, que está entre nosotros, puede corroborar eso. Y esto que el pronóstico del tiempo sea inexacto es debido a la complejidad de los fenómenos atmosféricos, por un lado, y también es debido al entendimiento incompleto de los patrones y procesos meteorológicos. Es decir, hay una complejidad, por un lado, en los fenómenos atmosféricos y hay un entendimiento que no es completo de parte de las personas que trabajan en esa área. Y si al hombre, a ti y a mí nos resulta extremadamente difícil pronosticar el tiempo, no cabe duda que controlar los fenómenos atmosféricos es algo imposible para nosotros. Pero déjenme decirles desde ya que hubo un hombre que vivió hace 2000 años y él fue capaz de controlar los fenómenos atmosféricos, y no solamente los fenómenos atmosféricos, sino que él fue capaz de controlar la naturaleza misma. Y todo eso porque aunque él era verdaderamente hombre, él también era verdaderamente Dios. El nombre de esa persona, como ya ustedes se podrán imaginar, es Jesús. Y en el sermón anterior nosotros estábamos estudiando el cuarto de los milagros de Jesús, el cual fue experimentado personalmente por más de 5,000 personas. Ese milagro fue la alimentación de los 5,000. Y esta alimentación ocurrió después de Jesús dar gracias por los 5 panes de cebada y 2 peces pequeños que ellos tenían a mano. Con este milagro Jesús buscaba no solamente ser un rey, o no buscar ser un rey terrenal o un político que solamente suple las necesidades físicas y temporales de las personas. Con este milagro, al igual que con todos los milagros que hemos estado viendo en esta serie, Jesús buscaba ser el Dios de las personas, el proveedor de las personas, el pan para el alma hambrienta y que muere de hambre, tuya y mía. Y hoy nosotros vamos a estudiar el quinto de estos milagros de Jesús, el cual se encuentra relatado en Juan capítulo 6, los versículos 16 al 21. Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Y aunque vamos a partir de este texto, a lo largo del sermón voy a estar mencionando algunos detalles que, aunque no se mencionan aquí en Juan, sí se encuentran mencionados en un pasaje paralelo allá en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, lo que hace
es enriquecer el relato de este milagro de Jesús. Vamos a comenzar entonces con los versículos 16 y 17 de Mateo capítulo 6. Recuerden que esto ocurre después del milagro de los 5,000. Y dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Vemos aquí que por mandato de Jesús los discípulos habían abordado una barca y ellos iban en dirección a Capernaum. Probablemente ellos pensaron que tal vez Jesús iba a cruzar en otra barca y se iba a reunir con ellos del otro lado, en la ciudad de Capernaum. Pero lo que ellos no sabían, ellos no tenían ni la más mínima idea de todo lo que iba a suceder en esa noche. Y nos preguntamos qué fue, al mandar a sus discípulos a ir delante de él, qué fue lo que Jesús se quedó haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Y el texto, el relato de los evangelios nos dice que él se quedó despidiendo a la multitud que había alimentado. Recuerde, esa multitud que consistía en más de 5,000 personas. Él se quedó despidiéndolas y una vez que él había despedido a esta gran multitud, nos dice otro de los evangelios que él subió al monte a orar solo, a tener un tiempo de soledad de otras personas, pero junto a Dios por medio de la oración. Y es entonces que nos dice el versículo 18 de Juan capítulo 6, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Y el mar que aquí se menciona no es otro que el mar de Galilea, que fue el escenario donde Jesús realizó incluso varios de sus milagros. Y aquí hay algunos datos interesantes que creo que es importante que nosotros conozcamos acerca de este mar. El primer dato interesante es que a pesar de que su agua, el agua de este mar, es dulce, este lago recibe el nombre de mar a causa de su considerable extensión en relación con el país. El segundo dato interesante acerca del mar de Galilea es que la embocadura o la desembocadura, mejor dicho, desde la embocadura hasta la desembocadura de este mar, el mar de Galilea excede los 20 kilómetros. Y su mayor anchura frente a Magdala es de 12 kilómetros. También es importante saber acerca de este mar que se halla a unos 208 metros por debajo del nivel del Mediterráneo. Y alguien dijo, de acuerdo al Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, que en ocasiones se originaban repentinas y violentas tempestades sobre sus laderas que se abaten sobre el lago. Y otro diccionario corroborando esto que acabo de decir dice lo siguiente: las tormentas se desataban en el lago debido a una característica geológica en los lados oeste y este del lago. El Arbella y otros acantilados que se erigen en la orilla oeste canalizaban los vientos que soplaban a lo largo del lago. Con estos vientos golpeaban las montañas Golán en el lado este, rebotaban y soplaban de vuelta hacia el lago, causando entonces, debido a toda esta estructura, tormentas y olas que a veces surgían de una manera repentina. Y en este mar es que se encuentran los discípulos en la barca. Y ellos no estaban, dice el texto, experimentando como nosotros le llamamos una brisita. Ellos no estaban experimentando un viento suave. Lo que soplaba, dice el texto, y ese soplo era en contra de la barca, no a favor de la barca, lo que haría que el viaje fuera más, vamos a decirlo así, fácil. Era en contra de la barca y lo que soplaba es descrito en el texto como un gran viento. Un gran viento, no un viento pequeño. Y tanto era el viento que soplaba que hacía que el mar, nos dice el texto, se levantara.
Es decir, que las olas se levantaban a una altitud determinada que nosotros no sabemos, pero se levantaban y golpeaban directamente sobre esta barca. Y dice Juan en su relato, los versículos 19 y 20, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Dice que habían recorrido ya unos 25 o 30 estadios. ¿Qué es eso de un estadio? Un estadio era una medida griega equivalente a 185 metros. Y cuando nosotros tomamos 185 y lo multiplicamos por 25 o 30 estadios, que era lo que ellos habían recorrido, tenemos como resultado 4.625 o 5.550 metros que ya ellos habían recorrido. Dicho de otra manera, en un sentido que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, es decir, los discípulos habían recorrido una distancia sobre el mar, como de aquí, en el local de Iglesia Fundamento Bíblico, hasta el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero este recorrido no fue impulsado por un motor eléctrico. ¿Saben por qué fue impulsado? Dice el texto, por remos. Ellos iban remando. Así que tal vez tú dices, bueno, eso no es tan larga la distancia de aquí al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero sí se vuelve larga cuando es por remos. Y no tan solo cuando es por remos, sino cuando tú tienes un viento que está en tu contra. Así que imagínense cuán fatigados, cuán cansados estaban estos discípulos. Y todo esto ocurrió, nos dice otro de los evangelios, en la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche. Una vigilia era uno de los 4 periodos de la noche, comenzando desde las 6 de la tarde y que terminaba a las 6 de la mañana. Y al decir que esto había ocurrido en la cuarta vigilia de la noche, se nos está diciendo que lo que sucedió aquí pasó entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Así que imagínense todo lo que está ocurriendo aquí. Y los discípulos, nos dice el texto, vieron a alguien caminando sobre el mar en dirección hacia ellos. Y yo digo alguien porque al principio, por el texto, mientras nosotros seguimos leyendo, nos damos cuenta que al principio los discípulos no sabían que ese alguien que se dirigía a ellos era Jesús. Entonces ellos, dice el texto, tuvieron miedo. Y con razón tuvieron miedo. Tal vez tú lo leas así por arriba y digas, yo no encuentro la razón por la cual ellos tuvieran miedo. Pero yo te pregunto, ¿tú no te asustarías si en medio de la oscuridad de las 3 a las 6 de la mañana alguien que tú no conoces se te acerca? ¿No te asustarías? Claro que sí. Ahora imagínate que no es que alguien se te acerca de las 3 a las 6 de la mañana, ese alguien que tú no conoces, sino que alguien está caminando hacia ti sobre un mar que está entenebrecido o embravecido o lleno de tempestad. Imagínate tú en la playa, recostado, no sé qué hacías tú en la playa de 3 a 6 de la mañana, pero imagínate que tú estabas ahí y de repente tú ves que alguien viene no nadando hacia ti, sino caminando hacia ti. ¿Qué tú harías? Te paras, coges la toalla y sales corriendo. El miedo de los discípulos no era pequeño. Ellos estaban, nos dice el texto, turbados. ¿Qué significa esa palabra, que estaban turbados? En otras palabras, ellos por dentro y lo manifestaban por fuera, ellos estaban tan agitados como las aguas
que estaban tratando de cruzar. Lo único que no era solamente las aguas que estaban agitadas, ellos también estaban agitados al ver esto. Así que aquí tenemos a un grupo de hombres que están acostumbrados al mar, en una barca, hombres posiblemente que en su contextura física son hombres fuertes, varoniles. Y ahora lo vemos gritando todos juntos de miedo porque pensaban que estaban viendo una aparición o un fantasma. Ellos no estaban diciendo, wow, mira, me parece ver a alguien que está caminando sobre el mar. No, nos dice el texto específicamente en Mateo que ellos estaban gritando, ¡un fantasma! Unos a otros, lleno de miedo. E imagínense, ¿para dónde iban a coger? Estaban en la barca, esa figura se acerca a ellos y el mar, no podían tirarse al mar porque el mar estaba lleno de tempestad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Jesús buscara darles ánimo en medio de su turbación. Me encanta esas palabras que usa Mateo en su relato, que él dice que desde que ellos tuvieron miedo, dice inmediatamente o enseguida, Jesús les habló. Él no duró mucho tiempo. Jesús les habló al instante. Él buscaba darles ánimo en medio de su agitación. Él buscaba darle ánimo en medio de su turbación, en medio de la tempestad donde ellos estaban. Jesús les habla. Y ese ánimo que Jesús buscaba darles vendría con las siguientes palabras que él dice: yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Ellos tenían miedo porque pensaban que la figura que habían visto era un fantasma. Pero ellos podían dejar de tener miedo porque la figura que habían visto era la de Jesús. Notemos que Jesús, y esto es interesante, no dijo yo soy Jesús. ¿Por qué Jesús dice yo soy, no tengan miedo? Es muy probable que la intención de Jesús no fuera solamente que Jesús o que sus discípulos identificaran su voz y así se calmaran. Es muy probable que al Jesús decir, como hace en otra ocasión en el Evangelio de Juan, yo soy, él estaba identificándose a sí mismo como ese Dios que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente y le dijo, yo soy el que soy. Y algunos han inventado una teoría tratando de explicar cómo es esto que Jesús caminó sobre el mar. Y han dicho que realmente Jesús no caminó sobre el mar, sino que él estaba en la orilla. Pero ¿cuál es el problema de esa teoría? ¿O cómo nosotros podemos saber que eso no era cierto? Sencillo, por algo que acabamos de leer en el mismo texto. Recordemos que los discípulos estaban muy distantes de la orilla. Ellos se encontraban a unos 4,000 o 5,000 metros de la orilla. Así que no es cierto que Jesús simplemente estaba caminando sobre la orilla. ¿Qué es lo que pasó aquí? Lo que tenemos aquí es a Jesús realmente, verdaderamente caminando sobre las aguas tempestuosas, pero Él está caminando sobre ellas como si fuera tierra firme. Él está caminando sobre las aguas como tú y yo caminamos sobre el pavimento, sin ninguna dificultad, sin hundirse, sin tropezarse. Y la pregunta es, ¿quién puede hacer algo así? ¿Quién puede caminar sobre las aguas y las aguas pueden agarrar sus pies para que no se hundan? Y la respuesta es que solamente Dios puede hacer una maravilla y un prodigio y un milagro como ese. Solamente Dios. Dice Job 9:8, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar.
Dice otro versículo, Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Salmos 93:4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. El mismo Dios que había creado la naturaleza, el mismo Dios que le había puesto leyes a esa naturaleza, ahora estaba en la persona de Jesús suspendiendo soberanamente la ley de la gravedad para que en ese momento sus pies caminaran sobre el agua. Y este Jesús, a diferencia de un fantasma, es bueno. Este Jesús, a diferencia de un fantasma que podría darle miedo a los discípulos, este Jesús es bueno. ¿Qué querría un fantasma con los discípulos? ¿Qué querría una aparición con los discípulos? Pero todo lo que quiere Jesús para los suyos es solamente bueno. Y por eso ellos podían cambiar ese miedo que tenían al creer que era un fantasma por un buen ánimo al saber que quien se acercaba a ellos era Jesús, su maestro, quien no iba a hacer nada para su perjuicio eterno, sino que era solo para su bien. Y lo siguiente que el texto que estamos estudiando dice es, versículo 21, específicamente la primera parte, ellos, los discípulos, entonces con gusto les recibieron en la barca. Les recibieron en la barca. Pero lo que Juan no nos dice, que sí encontramos en Mateo, es que entre las palabras de Jesús y el gustoso recibimiento de parte de los discípulos, pasó algo más. Hubo algo que sucedió entre eso que dijo Jesús y entre el recibimiento de los discípulos. ¿Y qué fue eso que pasó? Déjenme decirles. Pedro, uno de los discípulos que Jesús había seleccionado y que se encontraba en la barca, quiso, nos dice el texto o el relato de Mateo, confirmar que esa persona que andaba sobre el mar era Jesús. Y como él quiso confirmar eso, él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, hasta este momento, podemos decir que él tenía cierta noción de que Jesús no era un maestro como los demás. Pedro había sido testigo en este mismo mar de Galilea de la pesca milagrosa que había ocurrido por causa de Jesús. Y también en una ocasión anterior, Pedro había sido testigo cómo ese mismo Jesús había calmado una tormenta que se levantó en ese mar. Así que Pedro sabía que Jesús era no solamente un maestro, sino que él era un Señor o el Señor con autoridad, no solo para él mismo caminar sobre el mar, sino también para mandar, con suficiente autoridad para mandar que esas mismas aguas sostuvieran los pies de Pedro para que él no se hundiera. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar. Y el texto nos dice que la respuesta de Jesús fue, ven. Y sabemos que esta respuesta fue con autoridad por lo que sucedió después. Nos dice que Pedro descendió de la barca. Imagínense eso, en medio de la tempestad. Primero Pedro pone un pie sobre el mar y sorpresivamente no se hunde. Después Pedro pone el otro pie sobre el mar y otra vez está sobre las aguas. Y paso a paso camina sobre el mar en dirección hacia Jesús. Confirmado
Pedro, si tú querías una confirmación de que ese es Jesús, está confirmado. Él es realmente el Señor Jesús, con autoridad, y que con esa autoridad o por esa autoridad tú estás caminando también sobre el mar. Pero el texto nos da un detalle y dice que cuando Pedro vio el fuerte viento, volvió a tener miedo. Entonces, imaginen esta escena. Al principio todo bien. Pedro saca un pie y no se hunde. Saca el otro pie, tampoco se hunde. Va caminando, no se hunde. Pero el problema sucedió, dice el texto, cuando él vio el fuerte viento. Él quitó su mirada de donde la debía tener fija y comenzó a mirar el viento. Y dice, wow, pero este viento es verdaderamente fuerte. Y ahí volvió su miedo. Pedro le tuvo más miedo al viento que la fe que él debió tener en Jesús en ese preciso momento. Y cuando él comenzó a tenerle más miedo al viento que era fuerte, comenzó a hundirse. Y al él comenzar a hundirse, dice el texto que él comenzó a gritar, Señor, sálvame. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Déjame cambiar la pregunta. ¿Cuál hubiese sido tu respuesta si tú hubieses sido Jesús? Tal vez la respuesta de alguno de nosotros hubiese sido, yo lo voy a dejar ahogarse para que aprenda a tener fe en mí. ¿Cómo él se atreve, después de todo lo que yo he hecho, a dudar de mí, que se ahogue? Pero tal vez alguien no es tanto así, es un poquito más compasivo y diría, yo lo voy a dejar por 30 segundos que traiga un poquito de agua para que aprenda a confiar en mí. Tal vez hubiésemos respondido así, pero ¿tú sabes cuál fue la respuesta de Jesús? Recuerden lo que yo decía ahorita, que cuando los discípulos comenzaron a gritar y a tener miedo, es un fantasma que hizo Jesús. Dice que inmediatamente Él les habló y le dijo, no tengan miedo. Y así mismo pasó ahora. El texto nos dice que cuando Pedro comenzó a hundirse, a clamar, Señor, sálvame, dice el texto que inmediatamente también Jesús extendió la mano y agarró a Pedro. Un Salvador rápido en salvar. Él no es, o él es mejor que un eslogan de una compañía de taxis que había antes, que dice, usted llamando y nosotros llegando. Jesús es más rápido que eso. Y Él no es como el 911 muchas veces, que llega cuando ya todo ha acabado. No, Él llega justo a tiempo. Y después de extender la mano y agarrar a Pedro, Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y esa es una buena pregunta para nosotros reflexionar e incluso hacérnosla a nosotros mismos en nuestro tiempo de duda y aflicción. ¿Por qué dudaste? Porque dame una razón válida para tu duda. Dame una razón, valga la redundancia, razonable para tú tener dudas en medio de esto. El fuerte viento era real. No era una ilusión, no es algo que decimos, eso es algo mental. La tempestad del mar es algo mental. Solamente está ocurriendo en mi mente. O yo me estoy hundiendo. Eso es mental, yo me estoy hundiendo. No. Era real. Pero ¿saben qué también era real? Jesús, quien era más fuerte que el viento, que las olas y la tempestad. Entonces, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y cuando Jesús ordena, ven sobre las aguas, como dice Isaías, no pueden cubrirte.
¿Por qué dudaste? Y el ejemplo de Pedro aquí nos recuerda que los cristianos verdaderos pueden tener momentos de dudas. Los cristianos verdaderos pueden tener momentos de dudas y no por eso dejan de ser cristianos. Incluso, posiblemente muchos de nosotros pudiésemos identificarnos con Pedro, que hacemos algo con mucha fe por un momento, pero pasa poco tiempo y estamos sumergidos en la duda. ¿Pero qué pasó? ¿Y la fe que tú mostraste al principio? Por eso es que mi oración, como lo he expresado anteriormente, es que con esta serie de sermones ustedes, todos nosotros, esta serie de sermones nos sirvan para, por un lado, que aquellos que no creen, los incrédulos, crean, pero también para que aquellos que son ya creyentes sean fortalecidos en su fe. Para que cuando vengan esos momentos de dudas, nosotros podamos contrarrestar o contraatacar la duda con más fe en Jesús. Volvemos a la segunda parte de Juan, capítulo 6, versículo 21. La segunda parte dice, la cual, refiriéndose al versículo o a la barca, llegó enseguida a la tierra a donde iban. Después de que Jesús abordó la barca, ¿sabes qué fue lo que pasó? Dice que la barca llegó enseguida a donde iban. Enseguida. ¿Y por qué llegó enseguida? Porque el viento se había calmado. Ahora, yo no sé si ustedes han notado el contraste aquí. Antes de que Jesús entrara en la barca, los discípulos habían estado remando, luchando, fatigados por llegar a tierra y lo habían estado haciendo durante horas y horas y horas en lucha, en pena, en esfuerzo tratando de llegar. Eso fue antes de que Jesús abordara la barca. Después de que Jesús entra en la barca, dice que los discípulos llegaron a tierra inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo difícil para ellos era fácil para Jesús. Y lo imposible para ellos en sus propias fuerzas era posible con Jesús. ¿Y por qué Jesús no llegó antes? ¿Por qué esperar horas de esfuerzo a sus discípulos? Yo pienso que Jesús lo hizo de esa manera para que ningún discípulo se atreviera a decir o a ni siquiera imaginarse, maestro, nosotros teníamos todo bajo control. No, ustedes no tenían todo bajo control. Pero Jesús sí. Jesús sí. Así que hermanos, aquí nosotros vemos que Jesús no solo caminó sobre el mar, e hizo que Pedro caminara sobre el mar también, sino que en tercer lugar, Él calmó la tempestad. Él calmó la tempestad. Aquí en este relato ocurrió más de un milagro. Y todo esto nos enseña, o esta última parte nos enseña, que esta tormenta en primer lugar había sido planeada por Dios con el propósito de dar gloria a Jesús y de fortalecer la fe en Jesús de sus discípulos. Cuando los discípulos vieron lo que había sucedido, nos dice Mateo que ellos adoraron a Jesús. Ellos adoraron a Jesús diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Así que como siempre Dios cumplió su propósito a pesar de las tempestades y dificultades que te atraviesan en la vida. Ahora, aparte de todo lo que ya hemos considerado, ¿qué nos deja eso a ti y a mí?
¿Qué nos deja todo este relato para ti y a mí? ¿A qué nos invita? ¿Cuál es la invitación de este hecho? Primero, esto nos invita a adorar a Jesús como Dios. Repito, adora a Jesús como Dios. Y una forma de adorar a Jesús, como vemos en el relato, es desde un corazón que ha sido convencido de esta tremenda verdad, profesar con nuestros labios que Jesús es Dios. Eso es una forma de adoración. No tan solo cantando, profesando con nuestros labios que Jesús es Dios, desde un corazón que ha sido convencido de esta verdad. Y tal vez alguien está pensando que es innecesario animar a aquellos que profesan ser creyentes a adorar a Jesús reconociéndolo como Dios. Pero déjenme decirle que sí es necesario hacer eso. Sí es necesario que haya una aplicación como esta. En primer lugar, porque según el ejemplo que vemos de los discípulos, la respuesta apropiada siempre va a ser adorar a Dios después de contemplar este milagro de Jesús. Adorar a Dios, específicamente a Jesús como Dios. Así que esta aplicación no es superflua, no está ahí de más, no es redundante. Pero en segundo lugar, y un poquito más triste, según una encuesta hecha en los Estados Unidos y conducida en el 2022, el año pasado, por Ministerios Ligonier y Lifeway Research, el 43%, escuchen eso, el 43% de los evangélicos que respondieron a la encuesta estuvieron de acuerdo de que Jesús era un gran maestro, pero no era Dios. El 43%, casi la mitad de aquellos que profesaban ser evangélicos en los Estados Unidos, a quien se le preguntó o a quien se le dijo esta afirmación, Jesús es un gran maestro, pero no es Dios, dijeron, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por eso esta aplicación es importante. Y hermanos, aunque nos miren con desprecio, aunque se rían de nosotros y nos señalen, aunque nos llamen retrógrados diciendo que lo que creemos es cosa del pasado, nosotros en este momento queremos decir a todo pulmón lo que hemos aprendido de la Biblia. Y es que Jesús fue un personaje histórico, que Jesús no solo fue un gran maestro, que Jesús no es solamente un profeta más entre muchos, Jesús es 100% Dios. Segundo, en medio de la tempestad, esto nos invita a ti y a mí a clamar, a orar a aquel que puede calmar cualquier tempestad. Clama a aquel que puede calmar cualquier tempestad. Como los discípulos que cruzaron por la tempestad, ser cristiano no significa o no te exonera de pasar por vicisitudes, por situaciones difíciles, por problemas, por circunstancias que parecen estar en tu contra. Ser cristiano no te va a exonerar de eso. Pero en medio de esas situaciones nosotros podemos orar, podemos elevar una oración al cielo para que se calme la tempestad, así como Jesús entró en la barca con los discípulos y calmó la tempestad. Tú puedes orar de esa manera, tú puedes pedirle eso en medio de la situación. Y en medio de la situación, por más fuerte que sea, no seas como Pedro que mira el viento y tiene miedo. No, la angustia tuya puede ser fuerte, pero no olvidemos que Jesús es más fuerte. Las aflicciones pueden ser muchas, pero no olvidemos que Jesús es mayor. La situación puede
parecer estar en tu contra y ser muy grande, pero recuerda siempre que Jesús es más grande. Juan Carlos Riley dijo, hay oleadas de problemas mucho más violentas que cualquier ola del mar de Galilea. Hay tiempos de oscuridad que ponen a prueba la fe del cristiano más santo, pero no desesperemos jamás si Cristo es nuestro amigo. Puede venir en nuestra ayuda cuando no lo esperamos y de forma que no podemos imaginar. Y cuando venga, llegará la bonanza. Termina la cita. Escucha las palabras del Salmo 107, los versículos 28 al 30. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Clama a Él en medio de tu tempestad. En tercer lugar, si tu tempestad no es calmada, deja que Él te calme a ti en medio de la tempestad. Deja que Él te calme a ti cuando tu tempestad no es calmada. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Escucha la voz de Jesús que te dice en medio de la tempestad, yo soy, no temas. Escucha su voz cuando te dice, como le dijo a los discípulos con el propósito de darle ánimo, yo soy, no temas. Y esa voz tú no la vas a escuchar en un sueño, en una visión. Esa voz tú la vas a escuchar cuando tú leas, cuando tú medites, cuando tú estudies la Biblia. Así que en medio de tu aflicción, en tu problema, cuando tú tengas miedo, en vez de dejar de leer tu Biblia, abre tu Biblia y escucha la voz de Jesús que te dice, yo soy, no temas. Y entonces tú vas a saber que quien está en control, aunque tu tempestad no se calme, quien está en control es tu gran Dios y tu gran Salvador. Que quien está en control de lo que te sucede es tu hermano compasivo. Que quien está en control de lo que te ocurre en la vida es tu esposo amante. Que quien está en control de lo que tú estás atravesando ahora es tu mejor amigo. No temas, soy yo. Jesús puede calmar la tempestad. Puede calmarte a ti en la tempestad o puede hacer ambas cosas como vemos que lo hizo con los discípulos. Y en cuarto y en último lugar, quiero hablarle a aquellos que todavía no son cristianos. ¿Sabes para qué Dios descendió de los cielos en la persona de Jesús? La respuesta es para salvar. Y aunque es cierto que Jesús puede salvarte de una enfermedad terminal, es cierto que Jesús puede salvarte de la bancarrota, es cierto que Jesús puede salvarte del divorcio, es cierto que Jesús puede salvarte de la esterilidad, es cierto que Jesús puede salvarte de la pérdida de un empleo, es cierto que Jesús puede salvarte de todas esas cosas y más. Pero hay una tempestad más terrible que todas estas juntas que yo te acabo de mencionar, de la cual Jesús quiere salvarte. Y esa tempestad tan terrible es la ira de Dios. Jeremías 30:23 dice lo siguiente: he aquí, la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Esa es la tempestad más grande a la cual tú debes tener miedo. Porque si tú has hecho lo que Dios prohíbe, tú eres ese impío sobre quien la tempestad de Dios saldrá con furor.
Si tú no has hecho lo que Dios manda, tú eres ese impío sobre quien la tempestad de Dios saldrá con furor. Si tú has vivido tu vida a tu manera, como si Dios no existiera, tú eres ese impío sobre quien la tempestad de Dios saldrá con furor. Es bueno tener salud, es bueno tener dinero, es bueno tener armonía en el matrimonio, es bueno tener hijos hermosos, es bueno tener un buen empleo. Pero ninguna de esas cosas son tan buenas cuando Dios está enojado contigo todos los días. ¿Y de qué te servirá haber tenido todo el mundo cuando tú estés en el juicio final delante de Dios? ¿Podrán todas esas cosas salvarte? ¿Podrán todas esas cosas guardarte de hundirte en una condenación eterna en el infierno? Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia tanto para ti como para mí. Y la buena noticia es que Dios vino en la persona de Jesús para salvar no a los que son buenos, entre comillas. Él vino a salvar a los impíos como tú y como yo. Él no se quedó en el cielo. Él vino en la persona de Jesús a salvarnos. Y si tú clamas a Jesús en este momento como si tu vida dependiera de ello, porque así es, Él será rápido, así como lo hizo con Pedro y sus discípulos, y te salvará inmediatamente. Él descendió del cielo y vivió una vida sin pecado, algo que ninguno de nosotros hemos podido lograr. Él murió en lugar de pecadores como tú y como yo y resucitó. Y es por eso que hoy te exhortamos, te rogamos que te arrepientas sinceramente de todos tus pecados. Que confíes completamente en Jesús como tu único Salvador, como tu único Señor. Y Él en este mismo instante, si así tú lo haces, te salvará. Quiera Dios que así Él lo haga. En el próximo sermón de la serie, si Dios lo permite, vamos a estudiar cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Espero verlos a todos y a más de ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por la maravilla de tu palabra y por la gloria de tu evangelio. A pesar de que nosotros somos solamente vasos de barro, tú eres glorioso, tu mensaje es glorioso, tú sigues teniendo poder para salvar. Y te pedimos que al terminar este sermón y que al salir de este lugar, tú hagas lo que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Que tú aumentes nuestra fe y que tú des fe a aquellos que todavía no la tienen. Para que juntos podamos adorar a Jesús, quien es Dios, quien descendió del cielo para salvar pecadores como nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por animarnos nuevamente a confiar en ti. Y gracias por recordarnos que teniéndote a ti de nuestro lado, a pesar de la tempestad por la cual estemos atravesando, no tenemos razón para dudar. Porque tú eres Rey que gobiernas y estás por encima de todo problema, toda dificultad, toda tempestad. Y las aguas no pueden hundirte. Te alabamos y te exaltamos. En el nombre de Jesús.